hacerlo más interactivo. Bueno, entonces, de hiper esta va a ser nuestra hoja de ruta, ¿no? No voy a decir cada una de las cosas, pero cuando ustedes la tengan para estudiar es como para ordenarse en lo que va a ser el desarrollo. Comenzando por las causas más frecuentes que vemos en hipertiroidismo y embarazo. Y entonces acá lo que tenemos que decir es que si bien cualquiera de las causas que llevan al hipertiroidismo pueden verse en una mujer embarazada, francamente hay dos que tenemos que tener siempre en mente porque son las que en el 95% de los casos lo vamos a ver. Las otras son mucho menos frecuentes. Si estamos en la primera mitad del embarazo, siempre el diagnóstico diferencial va a ser entre el hipertiroidismo gestacional, que es transitorio, y la enfermedad de Graves. El hipertiroidismo gestacional no lo vamos a pensar como causa etiológica si la mujer viene embarazada en la segunda ya, si la vemos como primera consulta en la segunda mitad, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos entidades? Bueno, primero que la prevalencia, como vemos acá, del hipergestacional es mucho más frecuente que la enfermedad de Graves. La causa que lleva al hipertiroidismo es el pico de HCG, que como ustedes saben tiene una leve acción tiroestimulante. Entonces, justamente como ese pico se observa entre las semanas 8 y 12 en general, ahí es cuando vamos a ver la repercusión del HCG. Por eso solo se observa en la primera mitad del embarazo. Y cuando tenemos que pensar sí o sí que puede ser esta la causa, cuando además la mujer tiene una hiperemesis gravídica, en estos casos es muy común que haya un leve hipertiroidismo, en las situaciones de embarazos gemelares, en los embarazos múltiples, y también en situaciones patológicas, como la mola o el corioncarcinoma, porque todas ellas cursan con niveles muy altos de HCG. De hecho, quien diagnosticó esta entidad en Chile, que pacientes con mola, sus pacientes con mola, muchas de ellas tenían hipertiroidismo, y que ese hipertiroidismo se curaba después que se trataba la mola, después del tratamiento quirúrgico de la mola. Entonces, bueno, siempre tener presente esta situación. En general, no hay signos de autoinmunidad, ni clínica ni bioquímica. Por lo tanto, no vamos a tener oftalmopatía, no vamos a tener mixedema pretibial, y a nivel laboratorio no va a haber TPO, no va a haber TRAB, no va a haber ATG, porque no es una entidad autoinmune. Por supuesto que puede coexistir además en una paciente autoinmune, pero cuando es pura no hay nada de eso. Si hay un bocio, ese bocio es realmente pequeño, y en cuanto a la severidad, en general son de curso autolimitado y leves. Aunque nosotros hemos tenido acá una paciente internada que tenía menos de 5, pero más de 4 de T4 libre, con un embarazo gemelar, y ahí medio como que esperamos, porque bueno, por supuesto que pedimos el TRAB, porque 4 yo no había visto en general son 2 de T4 libre, 2,5, en general menos de 3, pero esa que tenía más de 4 y menos de 5 fue un transitorio. No tenía ningún signo de autoinmunidad y después a medida que fue cediendo. ¿Por qué es importante poder diagnosticar? Porque no están indicados, no están recomendadas por las guías el tratamiento con antitiroideos para esta entidad, justamente porque es autolimitada y en general de curso leve. Sí hay que hacer la reposición hidroelectrolítica, porque especialmente aquellas mujeres con hiperemesis pierden muchos electrolitos, pierden hasta un 5% del peso corporal, es decir, esa reposición y esa hidratación sí hay que hacerla. Sí, si llegan a tener alguna
sintomatología adrenérgica pueden utilizarse los beta bloqueantes por el tiempo que dure, digamos, el pico de HCG, pero en general tenemos que tenerla presente para evitar en el momento, en el periodo de teratogenia, un fármaco que potencialmente puede generarla. Entonces, eso es lo más importante. De la enfermedad de Graves vamos a hablar el resto de la charla. Muy bien. Bueno, y si bien sabemos nosotros que el hipertiroidismo puede generar una serie de alteraciones en el eje hipotálamo hipófiso gonadal que lleven a la disfunción ovulatoria, sin embargo, de nuestras pacientes, casi 200 evaluadas ya hace unas cuantas décadas, el 58%, o sea, más de la mitad de ellas, estaban hipertiroidias clínicas en el momento de la concepción. O sea, primera conclusión, un hipertiroidismo, aunque sea severo, no impide que la mujer se embarace, ¿sí? Claro que si no la tratamos, si no la llevamos al eutiroidismo, puede ocurrir esto que vimos, que el 45% de esos embarazos culminaron en abortos. Entonces, hipertiroidismo diagnosticado, ¿sí? Tiene que ser seguido para ver si no es un gestacional transitorio, pero si se trata de una enfermedad de Graves, bueno, tenemos que llevarla al eutiroidismo para evitar la pérdida de ese embarazo. Bueno, y son muy ya bien documentadas todas las complicaciones maternas, fetales y neonatales que se asocian con el hipertiroidismo materno no tratado. Dentro de las maternas, la pérdida del embarazo, como recién les mostré la experiencia de nuestro grupo, la hipertensión inducida por el embarazo, los desprendimientos placentarios, ya en casos más graves la insuficiencia cardíaca materna y hasta las crisis tirotóxicas. Todo lo hemos visto acá. En cuanto al feto y al neonato, lo primero que ocurre es la restricción del crecimiento intrauterino, el bajo peso al nacer, la prematurez, que es producto de la hipertensión materna, el hipertiroidismo fetal, y que si no se corrige también va a ser neonatal. Esto puede llevar, cuando es severo, a las muertes fetales. Y bueno, esta es una entidad que es menos difundida, que es el hipotiroidismo central neonatal, que es cuando la madre permanece hipertiroidea, especialmente durante el segundo trimestre, a partir del segundo trimestre y también en el tercero, y entonces le pasa cantidades excesivas de hormona tiroidea al feto. O sea, la hormona tiroidea es fundamental para todo el desarrollo neurológico, pero en una cantidad adecuada, en concentraciones adecuadas. Cuando falta es nocivo, pero cuando sobra también es nocivo. ¿Por qué? Porque ese exceso de hormona tiroidea de la madre inhibe el eje tiroideo fetal. Entonces, el chico tiene una TSH inhibida, pero ¿qué ocurre? Eso genera que no pueda producir su propia hormona, porque no tiene TSH su eje, ¿sí? Hipotiroideo no está, todo lo contrario, está hipertiroideo porque la madre le pasa la levo en exceso. Pero eso cesa de golpe, ¿cuándo? Cuando nace. Entonces, cuando nace, tiene un eje inhibido que no es capaz de generar la propia hormona, porque estuvo inhibido gran parte del embarazo, y a su vez cesa el pasaje de la madre, que durará unos poquitos días, porque es lo que dura la vida media de, de las hormonas tiroideas. Pero eso, entonces, cuando se depura, el chiquito tiene un patrón de ¿qué? De hipotiroidismo central, un eje inhibido y hormonas que él no puede sintetizar. ¿Es transitorio? Sí lo es, pero lleva un tiempo de tratamiento porque, como ustedes saben, es vital la hormona tiroidea para todo lo que es desarrollo neurológico. Entonces, esos chicos hay que diagnosticarlos y tratarlos enseguida. Y además es más complejo, porque no solamente la madre le pasa la hormona tiroidea, sino que también le pasa el TRAB. Entonces, el TRAB puede generar incluso un hipertiroidismo en esos chicos, y recién cuando se depura el TRAB,
y pasa la etapa de hipertiroidismo, que es transitoria, dura mientras tengan vida los TRAB, recién ahí aparece la etapa de hipotiroidismo central. Perdón, ¿qué tal? ¿Vos tenés llave de acá o dejo abierto? Lo que pasa es que no sé si me va a entrar. Bueno, entonces decíamos que es más complejo porque los que les pasa mucho TRAB pueden hacer una etapa inicial de hipertiroidismo y después que se depura esos TRAB, hacen la etapa de hipocentral. Che, todo eso. Hay bolsas igual en ¿Hay alguna bolsa? Bueno, después la traigo la bolsa, Sí, como sí. para... Chao. Bueno, Chao. chao, gracias, Adri. Bueno, y les quería... me desconcentré. Bueno, entonces, de estos chicos, no sé qué les No, que quería... después que se depuran los TRAB y después sean con el hipo. Claro, que O sea, primero... primero que- Ah, no, esto les quería decir, ya. Es que no son es muy importante seguir a la madre y decirle después a Vero, donde les toque trabajar con el neonatólogo, con el pediatra, ojo porque esta mamá tiene chances de tener un hipocentral, un hijo con un hipocentral, porque no va a ser diagnosticado por el screening. ¿Por qué no va a ser diagnosticado por screening? Porque no tiene una TSH en estos chicos, es normal o incluso suprimida, no van a hacer una detección por el programa de screening. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en los Países Bajos, que tienen un programa de screening basado en T4. Entonces, ahí se les va a escapar, bueno, no se les va a escapar, van a detectar los que tengan fase de hipertiroidismo transitorio, la van a detectar alta y bueno, y van a seguir a esos chicos y después van a ver qué hacen la T4 baja. Nosotros tenemos una experiencia que creo que es la segunda, por lo menos a nivel de lo que se conocen en las publicaciones, después de los Países Bajos, pero los Países Bajos no tienen que andar buscando madre por madre porque ellos lo hacen a través de un programa de screening. Nosotros los tenemos, ellos creo que tienen 18, 19 y nosotros tenemos 15, pero nuestros 15 son yendo a diciéndole a Vero, vas a tener un central porque esta mamá no concurre, porque esta mamá siempre está hipertiroidea. Es distinto, digamos, la forma de poder recolectar a estos casos. Bueno, y por último hay trabajos que hablan de que aún en la edad ya alejados del embarazo, ya en la edad adulta, los chicos que estuvieron, los adultos, pero que estuvieron expuestos a nivel prenatal al hipertiroidismo materno, tienen más riesgo de presentar trastornos convulsivos, incluso algunos hablan de alteraciones del comportamiento. Esas serían como complicaciones a largo plazo. Bueno, y entonces para que nada de eso suceda, tenemos que implementar el tratamiento. Y el tratamiento de elección siempre van a ser los antitiroideos, que sí son de elección, pero que no están exentos de estos posibles efectos teratogénicos infrecuentes, no son frecuentes, infrecuentes, pero que los tenemos que conocer. En el caso del metimazol, estas malformaciones se agrupan en una denominación que se llama embriopatía por metimazol o por carbimazol, que es una droga precursora del metimazol y que se metaboliza metimazol y que se usa bastante en Europa. Nosotros tenemos acá solo el metimazol. Bueno, hay algunas que son muy leves, como la aplasia cutis, esa es la fotito de la última aplasia que tuvimos acá en el servicio, y hay otras que son más severas, como la atresia de Coanas, de esófagos, las anomalías del conducto onfalomesentérico, como se ven ahí, y las cardiopatías. Entonces, algunas más leves, otras no tan leves. El PTU, hasta hace no tanto, se decía que, bueno, estaba un poco más libre de presentar estas malformaciones. Ahora se sabe que no es así. Sí es cierto que hay cierto menor riesgo, algo de menor riesgo, y que las malformaciones en general son menos severas. Y están localizadas, tienen un patrón muy distinto a lo que es la embriopatía por metimazol.
En general están localizadas en cabeza y cuello, se manifiestan con quistes, fístulas preauriculares, branquiales, también alteraciones del sistema urinario, hidronefrosis, por ejemplo, eso para la experiencia danesa, y para la experiencia coreana también alteraciones del sistema musculoesquelético, por ejemplo, Pievot o algunas de esas anomalías. Esta es la experiencia de cuando estaba la doctora Gutiérrez con nosotros, que hicimos en ese momento la recopilación, debe tener, no sé, 25 años, 30 fácilmente. Nosotros tuvimos una serie de recién nacidos malformados. Fíjense, los que están en celeste que son las malformaciones típicas, como la embriopatía, conocidas como la embriopatía por metimazol. Las madres estaban eutiroideas funcionalmente en el primer trimestre por el tratamiento con metimazol, es decir, que acá la noxa clara era el antitiroideo, ¿no? Pero había algunas otras, en las que están en naranjita, que estaban hipertiroideas, es decir, que todavía el tratamiento no las había llevado al eutiroidismo, estaban hipertiroideas en el momento de la organogénesis, pero también estaba la presencia del metimazol. Mientras que un tercer grupo de madres que están en negro se encontraban hipertiroideas o incluso eutiroideas, pero no estaban recibiendo el danantisol. Incluso había una que estaba bajo levotiroxina. Era una mujer con enfermedad de Graves, pero ya hipotiroidea. Entonces esto nos lleva a pensar si será solo responsabilidad del antitiroideo la aparición de las malformaciones o tendrá que ver también el hipertiroidismo, la disfunción. Y eso se hizo mucho hincapié en los años 80, donde se pensaba en este trabajo, el primero de la doctora Momotani, no sé si yo señalo por acá, ¿se ve? Sí. En estos años, en los años de los años 80, este trabajo fue muy influyente. Yo creo que a mí me tocó presentarlo en un ateneo bibliográfico. Imagínate los años, más de 40. Bueno, este trabajo es el único que encuentra una asociación entre el hipertiroidismo materno en el embarazo temprano y la asociación con defectos congénitos. Ella evaluó más de 600 recién nacidos, hijos de madres todas Graves, y 167 de esas madres estaban expuestas al metimazol. Y encontró en esa población 6 malformaciones. De las 6, 5 chicos malformados estaban en el grupo de madres hipertiroideas y solamente una en el grupo de madres eutiroideas, lo que hacía una diferencia que a ella le dio significativa desde el punto de vista estadístico. Ahora, este es el único trabajo que muestra eso. Años después, también en Japón, pero ya no evaluando 600 casos, sino evaluando 6.000 y pico de casos, es decir, un número mucho mayor, 10 veces mayor, Yoshihara no encuentra esta asociación, como tampoco lo encuentran los grupos de Italia ni los grupos de Dinamarca, que estos tienen realmente un N más importante. Bueno, sin embargo, últimamente, es decir, que esta idea de que el hipertiroidismo podía condicionar cierto grado o cierta asociación o gatillar ciertas malformaciones en personas predispuestas, no siguió, digamos, adelante con una gran credibilidad. Sin embargo, este metaanálisis que aparece ahora en el 2021, fíjense, muestra el exceso de riesgo. Es un metaanálisis que comprende 8 estudios, 7 de cohortes y 1 caso control, un montón de embarazadas, 6.200.000, muchos chicos con malformaciones, 380 y casi 9.000. Y fíjense que sí observa que la exposición a PTU tiene un mayor riesgo, pero menor que la exposición a metimazol, y que eso se traduce con un exceso de casos malformados de 10 cada 1.000 nacidos vivos para el PTU y de 18 casi
más malformaciones adicionales cada 1000 nacidos vivos para el metimazol. Pero fíjense lo que pasa para el hipernotratado. Casi es un número similar al del PTU, a la exposición a PTU. O sea que últimamente se ha un poco reflotado esto de los años 80 de la doctora Momotani, ¿no? Esto es analizando datos a través de los metaanálisis. Entonces, bueno, siempre hay que tratar de llevar a la mujer al eutiroidismo. Otra pregunta que nos hacíamos es, ¿tendrá que ver la dosis? Si yo le doy más dosis de metimazol en el embarazo temprano, ¿tendré más riesgo de tener un chico con malformaciones? Y en general, bueno, no son tantos, ven acá, no son tantos los trabajos que se abocan a evaluar esto. Están los dos conocidos de Japón, de Momotani y Yoshihara, que no encuentran una asociación entre la dosis del antitiroideo y la malformación. Y está este otro estudio de Corea, de SEO, donde en realidad no se analizan historias clínicas como en los otros dos, sino que se analizan los registros nacionales, ¿no? A través de las prescripciones de medicamentos, en este caso de PTU o de metimazol. Y dividen a las mujeres en 4 categorías, de acuerdo a la dosis que fueron recibiendo, las dosis acumuladas. La categoría más baja, en la que recibieron entre 1 y 126 miligramos, y así hasta la más alta, que es la que recibe más de 495 miligramos. Y entre estas dos categorías, este trabajo basado en registros sí encuentra que el porcentaje de malformaciones prácticamente casi duplica, y es estadísticamente significativo, del 13% para las que recibieron más dosis versus un 7,5% en las que recibieron menos dosis. Y esto es exclusivo para el metimazol, porque estos mismos análisis no le dieron diferencia para el PTU. ¿Ven? Los que recibieron dosis menores tuvieron alrededor de un 7,5% de porcentaje de malformados, y los que recibieron dosis mucho mayores, un porcentaje similar, con una P no significativa. Así que bueno, a tener en cuenta, igual siempre el objetivo de tratamiento es dar la menor dosis que mantenga al paciente dentro del objetivo terapéutico. Bueno, y estos son datos más nuevos recopilados de metaanálisis que fueron publicados entre los años 2015 y 2022, y esto yo creo que tenemos que tratar de recordar un poquito estos números, porque un poco nos dan la pauta de cuánto, digamos, puedo agregarle de riesgo cuando tengo estos tratamientos o esta exposición prenatal a los antitiroideos. Para el caso del metimazol, que el riesgo es un poquito mayor, recién dijimos que aunque es, aunque es este riesgo es mayor que para el PTU, y esto se traduce en alrededor de 17, como lo vemos acá, en el caso del metaanálisis de Agrawal, o casi 18, ¿sí? Nuevas, o que se agregan nuevos casos de malformaciones cada 1000 nacidos vivos. Mientras que para el PTU, como lo vemos acá, ronda alrededor de 10, 9,8, 10,2. O sea que no es demasiado más, pero bueno, es una cifra que hay que tener presente, y al que le toca no le importa si es poco frecuente o mucho frecuente para esa persona, es el 100%, ¿no? Eso es lo que hace que las guías internacionales, que de la cual ya tienen que estar por salir la actualización, porque la última de la ATA es del 2017, recomienden al PTU como el antitiroideo de elección hasta la semana 16. Lo mismo pasa con el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, ¿no? Recomiendan PTU. Y además dicen que las mujeres bajo metimazol deberían rotarse a PTU cuando planifican el embarazo, idealmente pre-embarazo, o
lo más temprano posible durante el primer trimestre, si es que ellas requieren continuar con antitiroideos. Y en ese caso, cuando yo era como ustedes, la equivalencia entre MMI y PTU la considerábamos 1 en 10, como que el metimazol era 10 veces más potente que el PTU. Sin embargo, la equivalencia actual, que está recomendada en estas guías, es de 1 en 20, o sea que 5 miligramos de metimazol equivalen a 100 miligramos de PTU, y la diferencia es que el metimazol tiene una vida media más larga y se puede dar en una sola toma, y el PTU tiene una vida media más corta y hay que repartirlo por lo menos 2 veces por día. Entonces eso sería. A nosotros nos complica porque, como saben, no tenemos PTU en el país. Sí, en los países limítrofes, sí es fácil traerlo de Uruguay, pero no lo tenemos aquí. Ahora bien, esas recomendaciones que salieron de las guías del año 17, del año 18, no tomaron en cuenta este trabajo que para mí es preciosísimo porque es un estudio nacional realizado en Dinamarca a lo largo de 12 años y que evalúa un grupo muy importante de recién nacidos. Miren acá, 817.000. Y que no solamente observan las malformaciones mayores, que son las que son evidentes al nacimiento, sino que también estudian las malformaciones que se diagnostican hasta los 2 años de vida. Entonces pueden aparecer otras cosas más sutiles con el control de los primeros 2 años. Y bueno, lo que muestra es lo que ya sabíamos, que el PTU tiene un riesgo, si estos son la frecuencia el porcentaje de chicos malformados en aquellas mujeres que no recibieron antitiroideos en el embarazo o que no estuvieron expuestos, o sea, menos de un 6%, el PTU produce un 8%, o sea, un exceso, menor este exceso que el metimazol, y esto se traduce en un incremento de 2 a 4% de los casos. Es decir, si una madre nos dice, bueno, yo tengo que tomar esto sí o sí en el embarazo, ¿y qué riesgo tiene? Bueno, primero hay que decirle que cualquier mujer que no reciba ninguna noxa puede tener un recién nacido malformado. Que ese riesgo se incrementaría por recibir el antitiroideo en alrededor de un 2 a un 4%. Y eso es un número que tenemos que recordar porque es una consulta que podemos tener en el consultorio y esa va a ser la respuesta. Que el patrón de malformaciones va a ser diferente según el antitiroideo, como dijimos antes, si es PTU, van a ser malformaciones circunscritas a cara y cuello y al sistema urinario en este trabajo que es danés, para el trabajo de Corea también en el sistema musculoesquelético, y si recibe MMI, sí o sí el tema de la embriopatía. Pero lo que quiero recalcar de este trabajo es el grupo de madres que cumplió con la recomendación de la guía. 149 de esas madres rotaron de metimazol o de carbimazol a PTU. ¿Y qué pasó con el número de malformaciones? Se mantuvo mayor que para el PTU y casi similar al metimazol. Y el odds ratio fue mayor. Y esto no se tuvo en cuenta en la recomendación de las guías. Es decir, que el pasar de un antitiroideo a otro no solo no fue en este ejemplo beneficioso, sino que hasta casi fue perjudicial. ¿Y esos graphs explican por qué no lo incluyeron o no? No, ¿O lo omiten directamente? no. Es más, la recomendación se hace en base a esto. Y fíjense que quedó ahí flotando esos numeritos, pero en el 2024 se hace una recopilación de datos de varios metaanálisis. ¿Y qué es lo que observan? ¿Se acuerdan que cuando estaba la madre expuesta a solo PTU, dijimos que había un exceso de riesgo de malformaciones cada 1000 nacidos vivos de aproximadamente 10, ¿verdad? Y eso con el metimazol ascendía a 17, 18, ¿sí?
Bueno, fíjense cuál es el exceso de riesgo en madres que hicieron esa recomendación de la guía, que es de pasar de metimazol a PTU. 31 nuevas malformaciones o exceso de riesgo cada 1000 nacidos vivos en el metaanálisis de Agrawal y 32 en el metaanálisis de Morales. ¿Qué quiere decir? Que los hijos de mujeres que hicieron esa recomendación, ese switch de metimazol a PTU durante el embarazo, tuvieron un mayor riesgo de presentar anomalías congénitas que los hijos de mujeres que estuvieron expuestas a un solo antitiroideo. Yo espero que la nueva guía, que ya está lista para salir, que no la sacan porque no quieren que salga en el mismo año que sale la de la actualización de nódulo y cáncer, entonces la están esperando y eso trae un perjuicio, porque como la bibliografía que se analiza es de los años previos, cuando se publica ya siempre estamos con desfasaje, ¿no es cierto? Pero esa es la razón por la cual no sale ahora. Supongo que algo va a hablar de esta situación porque ya no debería ser recomendado analizando la evidencia actual. Y eso tiene un sustento. ¿Por qué pasó eso? Que las madres que cambiaron de un antitiroideo al otro tuvieron más riesgo de tener malformaciones. Entonces, un poco este trabajo de Lorber trata de responder a esa pregunta. ¿Por qué puede fracasar ese switch? Y acá lo que se analizan son 24 casos de chicos con malformaciones cuyas madres habían hecho el switch metimazol PTU, como dice la guía. ¿Y qué vieron? Vieron que en 22 de los 24 casos, los dos antitiroideos estaban presentes entre las semanas 6 y 10 de edad gestacional, sacando estos dos que fueron malformados y que habían habían detenido el metimazol en la semana, finalizando la semana 4, y que fueron dos aplasias, que son las malformaciones más leves. O sea que la gran mayoría estaban presentes ambos antitiroideos entre las 6 y las 10, que en verdad es el periodo de máxima sensibilidad no solo al PTU, al MMI, sino a cualquier teratógeno, ¿no es cierto? Es el periodo de formación, de organogénesis. Entonces, ¿qué dijeron estos autores daneses? Bueno, si suspendemos los antitiroideos antes de la semana 6, prácticamente voy a eliminar el riesgo de malformaciones. Es una buena, digamos, razonamiento. El tema es que se ve que las danesas son muy regulares y están ahí con el ortotest encima, porque acá en nuestro medio, si sos regular, en la semana 5 recién te estás, digamos, sabiendo que estás un poquito atrasada. Entonces, en la semana 6, ya tener la conducta de suspender el antitiroideo es en nuestro medio todo un desafío. Por eso, ¿qué tenemos que decirle a todas las chicas, aunque no tengan ni pareja, ni un touch and go, ni nada de eso? Pero ¿qué les tenemos que decir? Si tenés sospecha de un embarazo, aquellas que puedan, ¿no? Después vamos a ver a quiénes hay que decirles esta conducta, vení inmediatamente sin turno y por lo menos dejá de tomar el antitiroide. Eso lo tienen que saber antes, no cuando ya están embarazadas, porque si no, no llegan. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las medidas que podemos implementar para poder reducir el riesgo de malformaciones asociadas al uso de estos antitiroideos? Primero sería, como les dije, suspender, o si todavía no los comenzó, y ya lo estamos viendo, no comenzar esos antitiroideos. Pero eso no se hace en cualquier mujer. Se hace en aquellas mujeres que tienen un hipertiroidismo leve o que están eutiroideas, se manejan bien, están eutiroideas requiriendo bajas dosis de antitiroideos, y estas bajas dosis, dice la guía, que son menores a 5 o 10 miligramos para el metimazol, o menores de 100 a 200 para la ATA en relación al PTU, o de 50 a 100 para la ETA.
que tienen TRAB positivos en general, pero en títulos bajos, y por eso el hipertiroidismo es leve, y que han sido tratadas con antitiroideos al menos durante 6 meses previo al embarazo, porque eso en general la lleva a un control del eutiroidismo, ¿sí? Si nosotros adoptamos esta conducta, los test de función tiroidea materna tienen que realizarse muy seguidos, cada 1 o 2 semanas, por lo menos durante el primer trimestre, y además para saber si podemos continuar con esta conducta de suspensión o tenemos que reiniciar algo de tratamiento, que veremos acá qué hacemos. Bueno, entonces estas son las pautas. Cuando las guías dieron esta recomendación, en el 17, no había ningún trabajo, ni prospectivo, ni retrospectivo, que avalara esta conducta de suspensión. Ese trabajo recién apareció en el 2022, y es este trabajo de Wu en mujeres chinas, que es un estudio prospectivo, pero fíjense para China, de 63 mujeres con enfermedad de Graves que habían sido diagnosticadas en el preembarazo. 63 para China es nada, porque los chinos nos tienen acostumbrados a esas series de multitudes, ¿no es cierto? ¿Esto qué implica también? Que hay una dificultad para conseguir estas chicas en una edad tan precoz del embarazo, en un momento tan temprano del embarazo. Bueno, estas son 63 mujeres diagnosticadas preembarazo que hicieron el tratamiento con antitiroideos por más de 6 meses, todo lo que dice la guía, que el hipertiroidismo estaba controlado y entonces, ¿qué hacen? Le suspenden los antitiroideos en semana 6. ¿Y qué ven? Que les va fenómeno, porque a 2/3 de ellas no recurre el hipertiroidismo y que a solo 1/3, que son 20 pacientes, ese hipertiroidismo recurre. Pero la mitad de estas 20 pacientes, 10 de ellas, lo hace después de la semana 10, o sea que prácticamente casi terminado el periodo de organogénesis. Claro que les fue mucho mejor a las que no recurrieron en cuanto a la evolución del embarazo y a los recién nacidos, porque hubo una mayor frecuencia de efectos de evoluciones adversas, que en general son las de siempre: hipertensión en la madre, preeclampsia, muy poquitos, algunos abortos, pero en general muy poquitos, hipertensión gestacional, ¿ven? Lo ven acá, parto prematuro en algunas. Bueno, esta diferencia fue significativa, es decir, las que recurrieron tuvieron más efectos, más evoluciones adversas. Y en cuanto a y esto fue significativo en las madres, no fue significativo, aunque sí hubo un 20% de recién nacidos con evoluciones adversas, que fueron 4 recién nacidos, 3 solamente bajo peso y 1 una cardiopatía, un defecto del septo cardíaco. Uno solo, digamos, severo, los otros 3 bajo peso, en relación a las madres que no habían recurrido, y esta diferencia no fue significativa. O sea que es una medida a adoptar que puede funcionar con las condiciones que vimos antes, es decir, con mujeres tratadas y con hipertiroidismo controlado, y que en general va a ir bien. ¿Cuál es la otra medida que podemos tomar? Y que esta es muy poco, digamos, llevada a cabo, porque solamente se realiza en Japón y ahora nosotros, porque no está bien visto el yoduro de potasio, ¿no? En otra charla, en todo caso, vamos a ver por qué no está bien visto el yoduro de potasio, y hay que tratar de sacar esas ideas que son un poco viejas y un poco fuera de lo que pasa realmente ahora. La otra medida es rotar el metimazol a yoduro de potasio. Este es un trabajo de Japón, retrospectivo, no está randomizado. Ellos tienen comprimidos de yoduro de potasio, así que le dieron una dosis inicial que está acá, 25 miligramos más o menos, como mediana en la semana 6 de edad gestacional, pero entre la 4 y la 12. O sea que había algunas mujeres que ya venían recibiendo metimazol, ¿no? Cuando le cambiaron a yoduro de potasio. ¿Y qué es lo que vieron? Que en cuanto a las malformaciones mayores,
tuvieron un 4% en aquellas madres que habían recibido metimazol y un 1,5% en las que recibieron yoduro de potasio en el embarazo temprano. Y específicamente la embriopatía por metimazol disminuyó a la mitad, de un 1,6 a 0,8. Ahora, en Japón se hace el tratamiento con yoduro de potasio no solo en el primer trimestre, sino que se utiliza durante todo el embarazo, ¿sí? Entonces, aquellos que siguieron con el yoduro, aquellas madres que siguieron con yoduro de potasio en tercer trimestre, ninguno de los recién nacidos tuvo disfunción tiroidea ni bocio. Japón es un país con alta ingesta de yodo y bueno, la pregunta es si resultados similares podemos observar en países con menor ingesta. Entonces, este fue el trabajo que un poco nos alentó a nosotros, que no tenemos PTU, para hacer el switch, en lugar de hacerlo a PTU, que es difícil conseguirlo, en hacerlo con PTU, en hacerlo con yoduro de potasio. Y entonces presentamos esta comunicación en el último congreso de LATS, presentando 6 pacientes, de 27 a 42 años, una había sido diagnosticada en el embarazo, una sola, a 4, otra había suspendido el metimazol 6 meses antes del embarazo porque se encontraba en remisión, y a 4 le suspendimos nosotros el metimazol entre la semana 4 y 7. Y a todas ellas le dimos yoduro de potasio a través de la solución de Lugol al 3%, vía oral, 3 a 5 gotas. Cada gota tiene 8 miligramos, o sea, son entre 24 y 40 miligramos día. El momento del inicio fue en 5 mujeres entre las semanas 5 y 7 y en una mujer en la semana 9. Y nuestro objetivo no es el japonés, no es llegar a todo el embarazo con yoduro de potasio, sino simplemente cubrir el primer trimestre, para tratar de minimizar el efecto teratogénico del metimazol. Y entonces lo dimos hasta finalizar el primer trimestre. La T4 libre inicial osciló en las 6 mujeres entre 2 y 5, es decir, que había alguna que era moderadita, ¿no? Algunas leves y otras moderadas. Y en todas ellas conseguimos una T4 libre al final del primer trimestre entre 1 y 1,58. Y acá ven en todas cómo va descendiendo los niveles de T4 libre. En promedio, la T4 libre bajó un 52%. Es un promedio. La que más bajó un 77% y la que menos bajó un 19%. ¿Y esta por qué bajó tan poco? Porque en verdad es esta mujer que no lo hubiéramos tratado, ni siquiera le hubiéramos dado yoduro de potasio, con una T4 libre de 2 en semana 9, la verdad que lo hubiéramos observado y nada más. Pero era la que tenía 42 años, estaba en técnicas de reproducción asistida, y el reproductólogo nos dijo, quiero una T4 libre más baja. Entonces le pusimos el Lugol y bajó de 2,04 a 1,65 y después ya nos fuimos a 1, con lo cual, bueno, claro, partió de un valor más bajo, entonces el porcentaje de descenso fue menor. Y lo más importante por lo cual no se da, además de que lleva al hipotiroidismo y de que produce grandes bocios y de qué sé yo, otra de las causas por las cuales es mala palabra hablar de yodo en embarazo es el fenómeno de escape. Pero por lo menos en esta experiencia muy breve y muy preliminar, ninguna tuvo fenómeno de escape antes de la semana 12. Bueno, ahora vamos a volver a presentar en el Mundial, pero en lugar de 6, tenemos 10. Lo que pasa es que no tenemos hecho todavía el dibujito para el póster y sí tenemos una tabla que era muy engorrosa para mostrárselas, entonces preferí mostrarle estas 6. Con las 10 no fue igual que con las 6. Y las conclusiones son las mismas. Bueno, ¿qué pasa con los antitiroideos a partir del segundo trimestre? Hace unas décadas comenzó cierta inquietud por casos de insuficiencia hepática aguda que fueron vinculados al uso del PTU, que incluso en embarazo
llevó a la realización de 2 trasplantes hepáticos y a un caso letal. Entonces esto aumentó la alerta y fue lo que en estos años, hace más o menos una década, un poco más, se prefirió luego entonces dejar el PTU, es decir, exclusivamente para el primer trimestre, y luego del primer trimestre volver a hacer un switch a metimazol. Bueno, nosotros ese problema no lo tenemos porque como PTU no tenemos, o nada, o Lugol, o metimazol, y eso ahí se termina. Pero bueno, ustedes tienen que saber que existen otras cosas. El metimazol no es que está exento de presentar hepatotoxicidad, ¿no? También la puede presentar, pero en general es de menor riesgo, es un daño hepático menos severo, en general es patrón colestático y este es un patrón más de necrosis celular. Pero los dos pueden dar las dos cosas, pero no hay descriptos casos de letales por insuficiencia hepática aguda, que como ven es recontra infrecuente, ¿no? La hepatotoxicidad se ve alrededor de 1 en 1000, pero la severísima en 1 en 10.000, o sea, con PTU, es muy excepcional. Pero esta situación de insuficiencia hepática aguda no está descrita con el metimazol. Sí, casos menos leves. Menos severos, digo, más leves. Bueno, lo que sí también surgió cierta preocupación por el tema de la pancreatitis, pero bueno, hace poco hicimos una revisión nosotros en un bibliográfico y la verdad que es casi despreciable, ¿no? Puede ocurrir, sí, pero no es algo demasiado frecuente. Entonces, esto es lo que llevó a que las guías de la ATA y del Colegio de Ginecólogos y Obstetras Americanos dijeran que no había que hacer ninguna especificación en relación a un nuevo cambio de PTU a metimazol una vez finalizado el primer trimestre y que actualmente el antitiroideo preferido para utilizar a partir del segundo trimestre permanece incierto. ¿Y esto por qué? Porque los americanos están muy acostumbrados a manejarse con PTU. Entonces, bueno, la guía, en base a trabajos de Taiwán y de China que no mostraban realmente que la insuficiencia hepática aguda fuera algo como para temer tanto, bueno, les dio el aval como para no hablar de ninguna especificación. Mientras que la guía europea es un poco, podría considerarse el cambio de PTU a metimazol si los antitiroideos son requeridos después de la semana 16. Igualmente es una recomendación fuerte, pero con baja calidad de evidencia. Bueno, veamos ahora cómo se comportan los TRAB durante el embarazo. ¿Qué sabemos de esto? Que la inmunomodulación y la hemodilución, que se relacionan con la gestación, reducen los niveles de TRAB en la mayoría de las embarazadas con Graves, ¿sí? ¿De qué va a depender eso, de la disminución? Lógicamente del nivel del cual parto, ¿sí? Por ejemplo, si yo parto de un nivel de TRAB 2 veces por encima del límite superior normal, es muy probable que siga una curva descendente y que hasta alcance la normalidad. Pero hay pacientes que parten de valores muy elevados, en las cuales esos títulos no van decreciendo, o si lo hacen, pero nunca alcanzan la normalidad. Entonces, en estas personas son las que tenemos que detectar porque son las que tienen más riesgo de hacer disfunción tiroidea fetal. Cuando los títulos superan las 3, las 4 veces y no llegan a descender lo suficiente. Entonces, ¿a quiénes y cuándo le vamos a pedir ese TRAB? ¿A quiénes? Bueno, a toda mujer que alguna vez haya dicho, yo tuve una enfermedad de Graves. O sea, las hipertiroideas, bajo antitiroideos o sin tratamiento, las que tuvieron una historia previa por enfermedad de Graves con tratamientos ablativos, iodo 131 cirugía,
los que han tenido ya antecedentes de pérdidas fetales o neonatales, los que tienen antecedentes de hipertiroidismo neonatal, es decir, que ya han tenido un hijo hipertiroideo, y los casos excepcionales en los que hemos tenido que hacer tiroidectomía intraembarazo para poder yugular el hipertiroidismo materno. ¿Cuándo se lo voy a pedir ese TRAB? Eso va a depender de lo que yo quiero buscar. Si yo lo hago en un embarazo reciente, por ejemplo, me puede servir para hacer el diagnóstico diferencial entre enfermedad de Graves e hipertiroidismo gestacional transitorio, ¿sí? Y además, si es positivo, me va a decir, ojo, con esta mujer la tengo que ir siguiendo a ver cómo sigue su curva de TRAB. Entonces, a partir de esa primera determinación en primer trimestre, luego sí o sí lo tengo que hacer entre las semanas 18 y 22 para evaluar el riesgo de, generalmente, de hipertiroidismo fetal, porque los hipofetales por TRAB bloqueantes son bastante infrecuentes. De hecho, en 40 años, 50, no hemos visto ninguno todavía, con la doctora Gutiérrez acá, pero sí están descritos. En cambio, sí tenemos una experiencia con hipertiroidismo fetal. Y si esos TRAB se mantienen hasta bien avanzado el tercer trimestre, el riesgo será de hipertiroidismo fetal. En el caso de que sean, obviamente, estimulantes. Entonces, lo que tenemos que saber es esto. ¿Cuándo lo vamos a pedir después del pedido inicial? Entre la semana 18-20, o sea, mitad de embarazo, para ver si hay riesgo de hiperfetal, y si ese TRAB persiste en elevado, lo debo saber porque tengo el riesgo de hipertiroidismo neonatal. Este es Gonzalito. Gonzalito ya debe tener, como ustedes, de edad. 30, es uno de los primeros hipertiroideos que vimos cuando todavía estábamos en el Hospital Álvarez y todavía no sabíamos bien si el TRAB pasaba la barrera placentaria. Yo les estoy hablando hace 40 años. Y yo tenía la foto en papel en mi casa, una fotaza así, y entonces un día abriendo unos cajones, una de mis nenas, que debía tener, ponele, 10 años, dice, yo tengo, como ustedes saben, 2 hijas mujeres, 2 hijos varones. Los más chicos son los varones. Entonces me dice, ay mamá, qué feíto era Fede cuando era recién nacido. Qué feíto que era. Y yo le digo, es que este no es Fede. ¿Y qué hace este bebé? ¿Qué hace la foto de este bebé en mi casa? Bueno, es Gonzalito, que la verdad que era casi un hijo para nosotros porque lo acompañamos tanto durante toda la evolución que, bueno, pasó a ser. Pero la verdad que ahí se ve que está con exoftalmos, que está taquipneico, que estaba pobrecito, hecho, con bocio. Ahí no se nota tanto el bocio, pero era un desastre. Bueno, y entonces, ¿qué es lo primero que nos dice que tengo riesgo de tener un hiperfetal? Es el TRAB. En ese momento lo hacíamos por radioreceptor, que es un ensayo de primera generación, y fíjense, teníamos los chicos que tuvimos tirotóxicos, las madres tenían 60% de TRAB para un valor de 15, o sea, por 4 veces por encima de lo normal. Mientras que las que tuvieron recién nacidos eutiroideos tenían un TRAB de 20 para un normal hasta 15. O sea, la primer sospecha, TRAB alto. ¿Cuántas veces altos? 3 a 4. En la diapo anterior les dije, no les dije, pero el menor valor, ya con ensayos de segunda generación, que son la mayoría que se utilizan, también hay de tercera, que tienen un normal en general hasta 1,75, 1,50, bueno, ojo si tenemos más de 5. El menor valor de TRAB en la literatura que encontré fue 4 y que generó un hipertiroidismo neonatal fue 4.4, que era 7.7 veces el límite superior de la normalidad. Entonces, si tenemos TRAB alto, ¿qué tenemos que ir a buscar? Esto que es dificilísimo, por lo menos en nuestro medio. Tenemos que ir a buscar los signos ecográficos de hipertiroidismo fetal.
Y para eso hay que entrenar a alguien en los lugares donde trabajamos para que sea capaz de poder ver esto. Y no es fácil. La tiroides del adulto pesa 20 gramos. ¿Cuánto pesa la del feto? Y el feto está en la cabeza en flexión, a menos que tenga un bocio así. Entonces es dificilísimo poder detectar bocio fetal. Hay que entrenar, hay que interesar a alguien y bueno, y que mire y pueda detectar esto. ¿Por qué me interesa tanto detectar el bocio? Porque es el signo más precoz. Un hipertiroidismo fetal empieza con bocio. ¿Cómo lo definimos? Por circunferencia tiroidea mayor del percentilo 97, mayor o igual del percentilo 97, y eso ajustado a la edad gestacional. ¿Ok? Bueno, junto con el bocio van a estar todos los parámetros de retardo del crecimiento intrauterino, que es lo que tenemos que ver también. Cuando le hacemos el Doppler a este bocio, en general los fetos hipertiroideos tienen un patrón difuso. Lo segundo que vamos a ir a ver es la maduración ósea, que esa es otra cosa que hay que entrenar, porque hay que mirar el núcleo de osificación distal femoral, que no responden, es a esta edad gestacional no se ven los núcleos, y es verdad, pero eso es la gente normal. En la madre hipertiroidea, decirle búsqueda de adelanto de la edad ósea, madre hipertiroidea. Bueno, y lo que todos conocemos, pero que cuando está instalado no nos sirve tanto, o mejor dicho, nos sirve, pero es muy severo porque es tardío, es la taquicardia fetal. La taquicardia fetal sostenida. En general considerábamos más de 160 latidos por minuto, las últimas guías dicen 170, pero yo creo que con 160, chau, Roxy, que con 160 ya tenemos que tener el alerta, y si no tuvimos con taquicardia fetal, no tuvimos nada de esto, es que algo falló. Porque si la causa es el hipertiroidismo materno, pues obviamente que puede tener una arritmia fetal y de la madre, pero eso se da en general, es rara la coincidencia con una madre hipertiroidea, ¿no? Si tenemos esto y no vimos nada de esto, es que algo falló en la detección. ¿Desde qué momento se pide la...? En general, el TRAB empieza a pasar en la segunda mitad del embarazo. Y creo que la referencia más precoz de un bocio fetal por hipertiroidismo es en la semana 18, pero damos un poquito de changüí y a partir de la 20 es que empezamos el screening. Bueno, ¿y qué madres son las que tienen más riesgo de tener un chico hipertiroideo? Fíjense, si la madre tiene su tiroides que no fue radioablacionada, no se operó ni recibió yodo radiactivo, ella es hipertiroidea por enfermedad de Graves y recibe antitiroideos en la segunda mitad del embarazo, ¿no? Entonces, en ella, la función tiroidea del feto, de su feto, va a depender del balance entre los TRAB que pasan, más específicamente entre la fracción estimulante de los TRAB, pero a su vez también le va a pasar el tratamiento. Es como que hacemos un 2 por 1, ¿no es cierto? La madre está hipertiroidea, recibe tratamiento, le pasa la causa de su hipertiroidismo al feto, también le pasa el antitiroideo, y bueno, más o menos se compensan, y en esta situación es menos probable, a menos que esté muy desbalanceado el tratamiento, que tengamos un feto hipertiroideo acá. En general, esto protege. En cambio, si la madre recibió yodo radiactivo o una hemitiroidectomía o una subtotal, y entonces ella ya no necesita tomar antitiroideos porque ya no es más hipertiroidea, ahí la función tiroidea fetal exclusivamente va a depender de del pasaje de los TRAB.
¿no es cierto? Porque la madre no le va a pasar antitiroideos porque no los toma. Entonces, estas son las madres que tienen más riesgo de tener un hipertiroidismo fetal. ¿Ok? Y esto fue lo que pasó, que va a ser, los títulos de anticuerpos van cayendo. En cambio, si yo hago una tiroidectomía parcial, sigo manteniendo la posibilidad de generar anticuerpos. Bueno, esta chica había sido operada con una hemitiroidectomía en China. Esperen que no sé qué hago yo, que no puedo señalar. Bueno, ahí. En China, y consultó en la semana 25. Ella tenía una TSH suprimida, una T4 libre normal, o sea, sin antitiroideos, sin nada, pero un valor de TRAB, que en ese momento era de primera generación, ¿por cuánto? Casi por 4 y pico, ¿sí? No recibía los antitiroideos y en este momento se le hace un scan fetal acá y se detecta bocio, semana 25. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, bocio en la semana 25, se repite todo el perfil en la semana 28, sigue el bocio, por supuesto, porque solo no se va a ir, el perfil de la madre no requería antitiroideos, la frecuencia cardíaca del bebé estaba bien, pero ¿qué se le agregó? La presencia del núcleo femoral distal en la semana 28, que dijimos que tenía que aparecer en la 32. O sea, adelanto de edad ósea, presencia de bocio, madre con TRAB por 4, diagnóstico clínico hiperfetal. ¿Sí? Y así empieza el tratamiento. Bueno, a la madre que intentamos darle selenio para que le bajaran los TRAB, no pasó nada. Entonces iniciamos tratamiento con metimazol. ¿Para qué? Para tratar el hipertiroidismo fetal vía madre. ¿Sí? 15 miligramos, luego a medida que fue evolucionando el bebé, le fuimos bajando la dosis. Pero ¿qué pasaba con la madre a medida que le dábamos donantisol para su bebé? Le iba bajando la T4 libre. Entonces, cuando le bajó la T4 libre, empezamos a darle levotiroxina para que no siguiera bajando, para que ella se encontrara eutiroidea. Dosis bajitas, hay que acordarse que era una ex base 2, 25, 50, 50, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó con la evolución de esta beba? Bueno, lo que pasó es que a medida que fue recibiendo el metimazol, el bocio se fue acomodando, es decir, no fue que se achicó, pero como la medida de la tiroides fetal se mide en relación a la edad gestacional, ya dejó de estar en el percentilo mayor de 95, ¿no es cierto? Y entonces hubo regresión de ese bocio, pasó a ser la tiroides normal. ¿Y qué espero yo si trato bien a la madre? ¿Qué puedo esperar? Puedo esperar que el chico sea eutiroideo cuando nace. Porque si yo hice bien las cosas, compensé ese hipertiroidismo fetal y va a ser eutiroide al nacimiento. Lo que no puedo esperar es que si esta mamá le pasó estos TRAB, no haga a futuro, ya en los primeros días de vida o en la primera semana, un hipertiroidismo neonatal, porque eso va a depender de cuánto de estos TRAB son estimulantes y cuánto es su vida media. ¿Se entiende? Bueno, entonces así nació esta beba, Sofía, que era divina. Parto vaginal en la semana 38, un peso adecuado para la edad gestacional, o sea que anduvimos bien, una APGAR 9-10, no tuvo bocio la bebé. Esto es la determinación en cordón, TSH 256, T4 libre, re normal. ¿De qué nos habla la determinación en cordón? De cómo estuvo el bebé en la panza. Mientras que todas las determinaciones posteriores vamos a ver cómo está el neonato. Pero el cordón nos habla del feto. El feto estuvo fenómeno con ese tratamiento que le hicimos, y claro que en el día 11, tuvo un discreto hipertiroidismo, 005, 247 de T4 libre, porque acuérdense que la madre tenía 70% y en el cordón había 61% de TRAB para un normal de 15.
¿no? Pero no se trató con antitiroides porque progresaba bien de peso, porque no estaba taquicárdica, porque descansaba bien por la noche. Fíjense que recién ese ya tenía función normal en el día 39, cuando todavía no había depurado del todo los TRAB. Esto habla de mezcla, ¿no? De algunos estimulantes, de otros bloqueantes, y sí ya al día 67 de vida, o sea, 2 meses y una semana, ya el TRAB era prácticamente normal. Para 15 tenía 16. Y la bebé pesaba a los 2 meses y una semana 4,5 kilos. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué hay que enfatizar? Que el diagnóstico de hiperfetal se hace en base a parámetros clínicos. No usamos ni cordocentesis, ni usamos amniocentesis, porque esos son procedimientos de riesgo. Entonces, tratamos de manejarnos con parámetros clínicos. Que la administración simultánea, como vimos acá, de metimazol y levotiroxina es de excepción. Y se utiliza solamente cuando el feto es el que está hipertiroideo, y no la madre. Después del diagnóstico de hiperfetal, le indicamos metimazol a la madre para el tratamiento del feto y levotiroxina a ella para prevenir el hipo. Y lo que nos ponemos como objetivo es que el recién nacido sea eutiroideo al nacer, porque no va a poder evitarse que si tiene TRB muy altos haga un hipertiroidismo a posteriori. Bueno, y entonces en estos casos que las madres llegan al tercer trimestre con TRB muy alto, tenemos que medirles de rutina siempre T4, T4 libre, TSH y TRB en cordón, y si en cordón está alto, lo tenemos que seguir en el neonato entre los 3 y 5 días de vida, y luego según la evolución. Y eso es independiente de la función de la madre, es decir, no podemos decir, no, no se lo mido porque la madre está bajo levotiroxina, recibió yodo radiactivo y ahora recibe levo. ¿Para qué lo voy a seguir? No, la madre con levotiroxina, TRAB alto, el chico hay que seguirlo con TRAB. ¿Sí? Ah, no. Bueno, pero estábamos acá. No es tan sencillo. Porque yo les hablé de todos estos chicos que fueron hipertiroideos y que las madres tenían TRAB altos. Pero si nos fijamos en esta parte, que fueron chicos no tirotóxicos, vemos que había unas cuantas madres, como 9, que tenían TRAB tan altos como las otras, pero que tuvieron hijos normales, eutiroideos. ¿Y eso por qué? Y porque los TRAB, ya sabemos, son una familia de anticuerpos. Los que generan el hipertiroidismo son los que tienen función estimulante, y que si generaron el hipertiroidismo es porque predominan. Pero también en la misma paciente pueden coexistirlos con función bloqueante o pueden coexistir con función apoptótica. Entonces, es un problema, porque la mayoría de los ensayos, no la mayoría, todos los ensayos que utilizamos en la práctica clínica utilizan métodos de competición que no son capaces de detectar la fracción bloqueante de la estimulante porque no miden actividad biológica. ¿Sí? A diferencia de los bioensayos que sí lo hacen a través de la cuantificación de la MP cíclico generado, pero que no son comercialmente accesibles. Entonces, es un problema. Y por eso hay quienes dicen que debería realizarse un screening con métodos de competición, que son los que siempre hacemos, y que si el resultado es positivo, habría que hacer métodos biológicos. Especialmente en quienes, en las mujeres que tuvieron un tratamiento definitivo de su hipertiroidismo. Ay, se me pasa solo porque en algún momento estuvo animada. Entonces se pasa sola. Bueno, entonces, especialmente en estas mujeres, porque estas son las que pueden permanecer con TRAB alto y tener, y al no tomar antitiroideos, tener más problemas. Es decir, que los dos tipos de mediciones, por método competitivo y por método biológico, tendrían un rol complementario. Eso sería fantástico si lo pudiéramos hacer. Pero nosotros en toda nuestra trayectoria lo hicimos solamente en una paciente. En una paciente por gentileza de Gustavo Macalini, que nos llevó a medir T6. Esta era una chica de 30 años que
se embarazó a los 3 meses y medio de una dosis terapéutica por enfermedad de Graves, cosa que decimos no, 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 pero sí, 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 sí. Y entonces en la semana 10 de gestación estaba hipotiroidea, pero con unos TRAB ¿Y cómo? por 6. Por 6. Le ponemos la levotiroxina, en la semana 14 ya está eutiroidea, muy rápido, llegó al eutiroidismo. Y en la semana 20, bueno, esos TRAB habían bajado de 98 a 48 para un normal de 15, pero todavía estaban por 3. Entonces, ¿qué dijimos acá? Bueno, esta chica tiene riesgo ahora de hipertiroidismo fetal. Y justo Gustavo viajaba a Estados Unidos y le dimos, tomá, te llevas la mochila y te llevas el tubito con la sangre de la paciente, con el suero de la paciente, y le hizo TCI en el Instituto Nichols, que coincidentemente fue por 3, o sea, 453 para un normal de 140. Sí. Bueno, esto no se hace habitualmente, no se hace en la práctica clínica. Probablemente, no sé, en Italia si tienen seguramente más facilidad, pero nosotros nos tenemos que manejar con el TRAB. Esta chica evolucionó bien porque después ya tenía un scan fetal normal en la semana 23, ven que siempre hay que pedirlo ahí, una frecuencia cardíaca normal, no, en la 30 no tenía bocio, no tenía núcleos de osificación, y bueno, el TRAB se le siguió bajando a 23 y nada. Nació con un cordón eutiroideo, las 72 horas eutiroidea, nada. Es simplemente para decirles que en tanta trayectoria pudimos una sola vez hacer los 2 anticuerpos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? No hace tanto se publicó que había un nuevo inmunoensayo, o sea, como los que hacemos en la práctica corriente, pero que era quimioluminiscente y automatizado y que iba a medir solamente la función estimulante. Eso decía el fabricante, a tal punto que le puso TCI, no le puso TRAB de nombre. ¿Y en qué se basaba este ensayo, este inmunoensayo que podía medir solo los estimulantes? En que tenía un formato en puente con 2 receptores, uno de captura y otro de señal, y este receptor de captura era un receptor quimérico, es decir, ellos habían estudiado en qué parte del receptor se unen los anticuerpos bloqueantes en el receptor de TSH humano, y entonces reemplazaron esa secuencia de aminoácidos, allá, se pasa sola, reemplazaron esa secuencia de aminoácidos del receptor de TSH humano, está acá, por una secuencia similar del receptor de LH-HCG de rata. No HCG, LH, no es H porque no es humano, CG de rata, ¿sí? Entonces dijeron, listo, al reemplazar esa secuencia no se van a poder unir. Los bloqueantes medimos solo estimulantes. ¿Y cómo lo daban a conocer? A través de otro receptor de señal, que también era quimérico y que estaba fusionado con una fosfatasa alcalina secretoria que iba a dar la señal. Fenómeno. Entonces nosotros nos entusiasmamos, nos reentusiasmamos y utilizamos este método y comparamos a 10 pares de madres con enfermedad de Graves y sus recién nacidos. 8 de esos recién nacidos eran eutiroideos y 2 madres habían tenido recién nacidos hipertiroideos. Y comparamos los valores de TRAB por primera generación con este nuevo, en teoría, TCI. Tuvimos muy buena correlación, buena correlación TCI-TRAB de 0,74 y también una muy buena correlación entre la madre y el recién nacido, tanto para el TRAB viejito como para este nuevo TCI. Pero miren lo que pasó. Este TCI tiene como valor normal 0,55, ¿no? ¿Y qué veníamos diciendo hasta ahora? Que 3 veces por encima de lo normal ya era riesgo de hipertiroidismo fetal. O sea que yo esperaría un riesgo de hipertiroidismo fetal con un valor de más o menos... Bueno, sin embargo, tuvimos madres de recién nacidos eutiroideos que tenían un valor de 12, o sea, 22 veces el límite superior normal con chicos eutiroideos. Entonces, con este método, con todos los métodos
que ustedes reciban en el consultorio, 3 veces ya nos tiene que poner en alerta, menos con este supuesto TCI. Con este supuesto TCI, muchas veces por encima del límite superior normal, no necesariamente se asoció con recién nacidos hipertiroideos. Los dos que tuvieron hipertiroidismo tuvieron 49, el que menos tuvo 49 veces por encima del límite superior normal. ¿Se entiende esto que yo estoy diciendo, más o menos? Bueno, entonces la conclusión nuestra fue que ninguna madre con recién nacido normal tuvo un TCI mayor de 12, pero 12 son 22 veces. Que el hipertiroidismo neonatal se observó con niveles de TCI maternos a partir de 27, o sea, 49 veces. Y que por lo tanto, y a diferencia de lo que ocurre con otros métodos, más de 3 veces el límite superior normal con este método no debería considerarse sospechoso de hiperfetal o neonatal con este ensayo. ¿Está bien? Bueno, esto porque todavía siguen viniendo. Yo veo cada tanto alguno que viene con un valor normal hasta 0,55. Y después, para rematarla encima, se publicó este trabajo, o más o menos para la misma época que presentamos, este trabajo donde midieron este supuesto TCI en pacientes que tenían tiroiditis de Hashimoto, pero que tenían documentados los anticuerpos bloqueantes en 20 pacientes con tiroiditis de Hashimoto y anticuerpos bloqueantes. ¿Y qué vieron? Que 18 de las 20 le dieron positivo con este inmunoensayo. Entonces, no solamente no nos sirve como guía para sospecha de hipertiroidismo fetal, sino que tampoco es que mide solamente estimulantes, porque está bien documentado que mide también bloqueantes y debe ser considerado un clásico ensayo de binding como son los otros. Eso porque van a recibir alguno así. Bueno, y entonces hablamos de los efectos benéficos de los antitiroideos, ya falta menos, de los efectos benéficos de los antitiroideos en la prevención del hipertiroidismo fetal, en el tratamiento, mejor dicho, del hipertiroidismo fetal y en la prevención del hipotiroidismo central. Pero ¿qué pasa si nos pasamos de dosis? Ahí vamos a tener efectos adversos. Uy, esto no sé qué pasó. Bueno. Oh, Son imágenes que se pueden borrar después de la diapo. ah, sí, las tengo que borrar. Y a este les quiero mostrar este caso, que es de un hospital de Cava, un hospital municipal de Cava. Lo recibe Vero, un neonato de 48 horas que le llegó a Vero porque tenía una TSH elevada en el screening neonatal, 24, a los 2 días de vida. Como saben, se repite todo inmediatamente. A los 7 días tenía más de 100 de TSH. Pero, ¿qué piensa uno? Puede ser un chico atiriótico, que no tenga tiroides. No era eso porque si bien tenía una T4 libre rebaja, pobrecito, estaba tratando de convertirla de iodinasa, le mandaba todo a T3, que es la hormona activa, y además otro parámetro que medimos, que es tiroglobulina, la tenía altísima por esa estimulación de la TSH de más de 100, o sea que atiriótico no era. Entonces se va a estudiar a la mamá, 21 años, antecedentes de hipertiroidismo desde los 15, desde los 18, 19 en tratamiento con metimazol, pero con cumplimiento irregular. Tenía aparentemente un spotting, por lo cual el embarazo no fue diagnosticado en etapa temprana, sino recién a los 20, 21 semanas, y a partir de ahí, cuando se entera que está embarazada, empieza a tomar regularmente el danantisol. Y la ven en la semana casi 32, con una T4 libre de 1.3, TSH suprimida y un TRAB hasta 15 positivo, pero bajo, ¿cierto? El tratamiento eran 30 miligramos y por tener una TSH suprimida se le aumenta a 40. Esto que está acá era una flecha para arriba. Se aumenta a 40. Entonces viene en la semana 37, con una T4 libre obviamente más baja, con la TSH igualmente desuprimida, y de ahí se le aumenta de 40 a 50. Por suerte tuvo el parto en la 39, porque si no le hubieran seguido aumentando de 50 a 60. Tuvo un chico en la semana 39 con un peso bastante bueno y un apagar muy bueno,
pero con este patrón. ¿Eh? Así que por eso, para evitar estas cosas, es que el objetivo terapéutico del tratamiento durante el embarazo es mantener una T4 libre materna en o ligeramente por encima del límite superior del rango, si tenemos trimestre específico, y si no, del rango de la no embarazada con la menor dosis de antistiroideos posible. La TSH no la miramos, la miramos para ver que no esté alta, pero si está 0,0, la dejamos 0,0, ¿está? No intentamos desreprimir esa TSH porque vamos a generar un eutiroidismo materno y un hipotiroidismo fetal. La TSH tiene que estar suprimida todo el embarazo y si fuera detectable, tenemos que disminuir drásticamente la dosis del antitiroideo. O sea, que tener a la madre, esto no es como el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, ¿qué hacemos? La sustituimos para llevarla a la situación más fisiológica posible. El hiper no. El hiper lo tratamos ¿para qué? Para bajar la severidad. De un hipertiroidismo clínico lo pasamos a un hipersubclínico. ¿Para qué? Para prevenir al feto. Para que el feto no haga un hipotiroidismo. Y además, porque este metaanálisis que comprende 11 estudios observacionales, vio que no se observaron diferencias significativas en los odds ratios en relación a la hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia, el parto pretérmino, la macrosomía o la pérdida de los embarazos entre embarazadas con hipersubclínico y los controles eutiroideos. Es decir, que puede haber cosas sutiles, pero no hay diferencias significativas en estos parámetros. Por lo tanto, el hipertiroidismo subclínico materno no está relacionado con resultados adversos, ni maternos, ni fetales, ni neonatales, y en esta situación hay que evitar el tratamiento con antitiroideos, ¿sí? Porque va a ser más perjudicial el tratamiento que la evolución del hipersubclínico. O sea, patrón de hipersubclínico no se trata, se controla. ¿Está bien? Y al clínico lo llevamos a hipersubclínico. O sea que todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿están cansados? Para cuando tratamos una mujer con Basedow. Si es necesario, le tendremos que dar los antitiroideos. Acá no agregué el yodo, porque está mal visto, pero en primer trimestre yo prefiero el yodo. Pero ojo, porque tenemos que tener, si estamos al inicio, ojo con el tema malformaciones, no pasarnos de la dosis para no generar hipotiroidismo y bocio, ¿no es cierto? Ojo con el TRAB, porque si es insuficiente y la madre permanece hipertiroidea, podemos generar un hipotiroidismo congénito central, y siempre tener en cuenta el pasaje de los de los anticuerpos de la madre al feto para prevenir el hipertiroidismo fetal. Únicamente en casos de severa reacción adversa a los antitiroideos, planteamos la cirugía en el segundo trimestre. Nosotros tuvimos algún caso también que se negó a recibir la cirugía y seguramente permaneció hipertiroidea todo el embarazo, se puso Lugol cuando fue a cesárea. El Lugol fue eutiroidea a la cesárea, pero seguramente esa madre, que la recuerdo bien, debe haber tenido un central de hijo. En ese momento, hace varias décadas atrás, no estaba tan difundida esta entidad, por lo tanto pasó desapercibido, pero hace poco fui a buscar los valores del chico, porque lo tenía ahí en unos papeles amarillos, y al cordón tenía un patrón de central. Así que, ojo. Ella igual no se quiso operar, no quiso nada, y bueno, no contábamos con nada. Y teníamos miedo de darle Lugol desde la semana 20, porque si hacía fenómeno de escape, no íbamos a tener después posibilidad de tratamiento más cerca del parto. Entonces se lo iniciamos cuando ya estaba así. Son cosas de los viejos. En cuanto a la lactancia, ¿pasan los antitiroides a leche? ¿Cuáles son las dosis permitidas? Sí pasan.
El PTU mucho menos que el metimazol. No, sí se da. Sí se da. No, se da y hasta, a ver, vos en el primer trimestre tenés, en una mujer severísima, tiene una T4 libre de 7, ponele, severísimo, ¿no? ¿Qué riesgo tiene? De pérdida del embarazo. Entonces, vos tenés que actuar, porque si no, probablemente lo pierda. Entonces, nosotros hasta T4 libres de 5 hemos dado Lugol. Si le damos Lugol, probablemente baje esa T4 libre a valores menos riesgosos o incluso normalice. No hemos tenido todavía ninguna posibilidad de, con una de 7, darle Lugol, porque eso tiene que ser en el embarazo muy temprano, y no es tan fácil. Estamos recién en un N de 10. Bueno, pero si vos no tenés esa disponibilidad, no te estás haciendo la mano con eso, le tenés que dar, idealmente, PTU. Si no tenés PTU, le tenés que dar metimazol. ¿Entendés? Siempre hay que tratarlo. Hay que tratarlo. No, ¿a quién no vas a tratar o a quién le vas a suspender? Al que ya viene tratado de 6 meses, que tiene un hipermoderado, leve, que tiene unos TRAB positivos pero bajones, que vos se lo vas a suspender, la vas a seguir semanalmente y vas a seguir viendo si esa conducta la podés perpetuar o tenés que volver a reinstalarle el metimazol. Nosotros hasta 5, como les mostré, hemos dado Lugol en primer trimestre y nos va fenómeno. ¿Mm? Bueno, entonces dosis de lactancia. Y después 2 cositas nada más, ya terminamos. Cómo asesorar a las mujeres que buscan, porque en realidad tendríamos que llegar bien al tema embarazo. Lo que pasa que todo Latinoamérica, no sé en Europa qué pasa, pero en Latinoamérica el 60, 70 y en algunos países más de los embarazos no son programados. Se producen. Entonces, cuando estamos con esta enfermedad, tenemos que ver. Lo ideal sería asesorar a las mujeres con enfermedad de Graves que buscan embarazo en un futuro cercano. Esto lo van a tener que saber porque en el consultorio es otra población que la del hospital. Entonces probablemente acá tengamos más dificultad, pero ustedes probablemente vean pacientes que hacen las cosas un poquito mejor. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de la edad de la paciente, porque no es lo mismo una piba que quiere embarazo a los 30 años que una que lo quiere a los 39, ¿no? De la severidad del hipertiroidismo, leve o más severo, de los niveles de TRAB que tenga, del tratamiento previo que haya recibido, ¿no es cierto? A lo mejor recibió solo antitiroideos y bueno, y no anduvo, y a lo mejor hay que hacer alguna cosa más intervencionista, de las comorbilidades que tenga, tiene diabetes asociada, tiene otra autoinmune asociada, de la posibilidad de cumplir con el tratamiento propuesto, ¿es adherente a los antitiroideos o es un tiro al aire que no toma aunque los pueda comprar? O directamente no los puede comprar. ¿Se puede aislar si pienso en el yodo 131? ¿Cómo va a ser la organización de la familia si ya tiene otros chicos? Si pienso darle yodo o si la pienso operar. ¿Puede tomarse unos días para eso? Entonces, todo eso a veces el consultorio no nos da tiempo y no lo preguntamos, pero es fundamental porque de estas cosas que no son médicas, algunas sí, depende el éxito de nuestro tratamiento, o por lo menos de la indicación, de la mejor indicación, ¿sí? Igual yo se las dejo a la clase. ¿Estamos? Sí. No, Después completamos. no, complete, sí. Hacemos un mini recreo. Ya terminamos igual. Entonces, como sabemos, hay 3 tratamientos posibles para la enfermedad de Graves. Cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus desventajas.
Lo que nunca le vamos a ofrecer a una chica que todavía no se embarazó, si tiene TRAB altos, es yodo radiactivo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver. Sí le podemos ofrecer antitiroideos y sí le podemos ofrecer tiroidectomía total, porque se supone que con la tiroidectomía total vamos a sacar el antígeno que genera el anticuerpo. ¿Y por qué no el yodo radiactivo? Porque este es un trabajo que hizo Lorber en Dinamarca. Este Lorber era un genio, hasta que se fue a un congreso y lo atropelló un camión. En uno de estos países nuevos de Europa, pero del este. Y nuevos para mí, que yo estudié los viejos. Sí, pero era un genio. Él estudió, evaluó los 3 distintos tipos de tratamiento médico, quirúrgico y con radioyodo en pacientes no embarazadas, en mujeres y en varones hipertiroideos con enfermedad de Graves. Y entonces vio que todos partían de un mismo nivel de TRAB. Pero ¿qué pasaba? Los que habían recibido yodo, como es lógico, aumentaban los niveles de TRAB, los títulos, y luego de ese aumento que se produce por una tiroiditis radiofísica y liberación de antígenos al torrente sanguíneo, empezaban a bajar. Pero fíjense, a los 5 años todavía había un quantum de esos pacientes que no habían llegado a la normalidad. ¿Qué pasaba en cambio con la cirugía o con los antitiroideos? De entrada empezaban a bajar los TRAB y al año y medio estaban en valores normales. Entonces, si yo sé esto y tengo una paciente con TRAB muy elevados, no le voy a ofrecer como tratamiento yodo radiactivo. Voy a tratar de que o se opere si es un bocio grande y tiene mucho título de TRAB, o que trate de cumplir con la medicación. Entonces, hay que considerar la tiroidectomía total previo al embarazo si el hipertiroidismo es muy severo, si los TRAB están muy elevados, si la mujer me da poco tiempo biológico, si tiene más de 35 años, acá no lo puse, pero si tiene un bocio grande, entonces le podemos ofrecer la tiroidectomía. Y después decirle, ojo, porque los primeros 6 meses no te vas a embarazar porque tenemos que llevarte al eutiroidismo, porque es muy importante que se embarace eutiroidea preconcepción. Entonces tenemos que adecuarte la dosis para llegar a una dosis óptima y después darte sí el ok. Porque miren lo que pasa cuando uno da yodo radiactivo. Esta es una mujer que yo recibí recontra hipertiroidea, más de 800 de T3, más de 24 de T4, 40 años, no había tenido embarazos previos y había recibido 2 dosis de yodo en el 2008 y en el 2009 en otra institución. Y venía porque le querían dar una tercera dosis, porque al año y 2 meses de la segunda dosis, en marzo del 2010, estaba con un hipersubclínico, con mucho TRAB, y ella quería buscar un embarazo y ya estaba con los últimos folículos, digamos. Entonces, claro, vino acá y con ese TRAB, ¿qué le decimos? Es muy probable que tenga un hiperfetal, ¿sí? Entonces le hicimos una mini curva, yo le dije, bueno, espera un poquito 6 meses a ver cómo viene esto, a lo mejor ahora empiezan la curva descendente, sí, un poquito descendente, pero seguía muy elevado. Bueno, por acá ya me dice que se separó de la pareja y que ya no tenía intenciones de embarazarse, con lo cual para mí fue fantástico. Pero fíjense cómo bajaron esos TRAB. Hasta los 7 años tenía todavía por 3.6 veces por encima del valor normal y a los 10 años tenía todavía por 2 y un poquito. Quiere decir que hay casos en los que les baja muy rápido los TRAB, como la paciente que le hicieron los TRAB y los TCI que llevamos afuera
hacer en el Instituto Nichols, que esa le bajaron intraembarazo al toque, y hay otros como esta mujer. Ojo cuando tienen mucha oftalmopatía, ni que hablar cuando tienen mixedema pretibial, cuando tienen mucha autoinmunidad asociada, esos pacientes son muy difíciles de yugular el TRAB y nunca jamás indicarle una dosis de yodo. Se puede plantear cirugía o tratamiento médico sabiendo que va a estar tratada prácticamente todo el embarazo. Entonces, ahora sí es la última. Para prevenir las complicaciones materno-fetales asociadas al hipermaterno, el tratamiento adecuado debe comenzar en el periodo preconcepcional. Aunque no tengan con quién salir, ustedes le dicen siempre, cada vez que vienen al consultorio, si te llegás a embarazar, venís sin turno inmediatamente que tenés ortotest positivo. ¿Está? Es imprescindible el asesoramiento a mujeres en edad reproductiva. A veces porque vemos muchos pacientes, nos olvidamos un poco de hacer eso, pero hay que hacerlo. Si estamos ante una paciente en primer trimestre y ya sabemos que no es un hipertiroidismo gestacional, bueno, si tenemos un hipertiroidismo leve, podemos plantear la suspensión o no iniciarle si la vemos por primera vez el antitiroideo, pero tenemos que controlarla semanalmente. Si es un hipertiroidismo moderado a severo, ahí iniciamos el tratamiento. El PTU está recomendado por las guías internacionales hasta la semana 16. Vamos a rotar de PTU a MMI, no, porque la exposición a dos posibles teratógenos aumenta el riesgo de presentar anomalías congénitas. Esta es mi opinión personal, no sé cómo va a salir la guía nueva, pero yo les diría de no intentar dos antitiroideos, además de que para nosotros se nos complica. Recordar que la T4 libre debe mantenerse en el límite superior del rango de referencia y que la TSH no importa, si está suprimida todo el tiempo. Ahora, cuando ya estamos en la segunda mitad del embarazo, no podemos manejar una mujer así sin TRAB. Siempre pedir TRAB. Nos tenemos que acordar de eso. No es solamente que esté bien bajo antitiroideo, sino ver el nivel de TRAB. Y también entrenar a alguien, motivar a alguien en los lugares que trabajamos para que tenga conocimiento de los parámetros ecográficos fetales. Acá lo hace la doctora Albarracín. Así que a ella hay que mostrarle y después habría que interesar, porque ya debe estar tomando mi ruta, no sé, algún otro más joven que siga un poco el legado de ella. Porque esa chiquita china la diagnosticamos todo acá. No fue a Teseba. Las que podemos las mandamos a Teseba. Pero esa, en Teseba está Carcano, que es fantástica, y después hay otra más que la tengo anotada en el celular, pero como hoy me lo olvidé en mi casa, te digo, sí, las dos de Teseba. Carcano es la de siempre, y la otra es una que se acopló, se ve a Carcano. Y acá, como te dije, Albarracín. Bueno, durante la segunda mitad del embarazo, entonces TRAB, parámetros ecográficos fetales. Mujeres que tienen TRAB por 3 o más, aún varios años después del tratamiento con yodo cirugía, tienen que ser informadas sobre el riesgo de hiperfetal. Y es por eso que necesitamos todo el equipo médico que nosotros tenemos, los médicos de planta, las chicas de pediatría, el servicio de obstetricia, el laboratorio y todo. No se lee muy bien, pero dice que le dé el asiento a alguien que lleva algo más importante que un pollo. Muy larguita, pero son muchas cositas. Necesaria. Muy larguita. A ver cómo... Ah, no sé si había... No, Bueno. ¿La podemos guardar a la... Claro.